Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Pardo Vargas del curso 11.2. El día de hoy vamos a hablarles sobre las cetonas junto a mis compañeros Duber Sandoval y Alison Algudelo. Las cetonas son compuestos orgánicos que poseen un grupo de carbonilo reconocidas por compuestos polares. Las cetonas suelen ser solubles y volátiles, lo que hace que los solubles sean adictivos para los perfumes, además que son fáciles de preparar. Estas relativamente son estables y poseen una reactividad. Han contenido un compuesto intermedio casi perfecto para preparar los compuestos orgánicos más complejos. La fórmula general de la acetona pues son compuestos carbonilos, los cuales este grupo se encuentra unido con los grupos de los hidrocarburos. Se puede ser el alquino y los bencenos o ambos. Se puede presentar la acetona simplemente como R-carbono enlace doble oxígeno R, donde R y R son dos cadenas de hidrocarburos cualquiera de pues alquenos, alcanos o alquinos. No existen las cetonas de hidrógeno unido con un grupo de carbonilo. Existe una gran variedad de métodos para la presentación de las cetonas en el ámbito industrial de laboratorio. Además, es importante notar que las cetonas pueden ser sintetizadas por diferentes organismos, incluyendo los seres humanos. En la industria, el método más común de la síntesis de la acetona involucra la oxidación de los hidrocarburos, típicamente el uso del aire y una pequeña escala de la acetona suelen prepararse a través de la oxidación de los alcoholes secundarios, lo cual llega a la producción de la acetona y el agua. Buenos días, ahora yo les hablaré sobre los tipos de cetonas. Existen varias clasificaciones para las cetonas, dependiendo principalmente de los sustituyentes en sus cadenas R. A continuación se nombran las clasificaciones más comunes para estas sustancias, según la estructura de su cadena. En este caso, la cetona es clasificada por la manera en la que está estructurada su cadena. Las cetonas alifáticas, las cetonas aromáticas y las cetonas mixtas. Las alifáticas son aquellas que poseen dos radicales R y R. Alquino, que está alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos. Por su parte, las aromáticas son aquellas que forman derivados del benceno sin dejar de ser cetonas. Y por último, las cetonas mixtas son aquellas que poseen un radical R alquino y un radical R arílico o viceversa. Hoy hablaremos de las propiedades físicas y químicas de las cetonas. Las cetonas son como la mayoría de aldehídos, son moléculas líquidas y presentan una serie de propiedades físicas y químicas que varían dependiendo de la longitud de sus cadenas. A continuación describiremos algunas de sus propiedades. Una de ellas es el punto de ebullición, la cual son altamente volátiles, considerablemente polares y pueden donar hidrógenos para enlaces de hidrógeno. No poseen átomos de hidrógeno atados a su grupo carbonilo. El punto de ebullición de una cetona aumenta según se incrementa el tamaño de la molécula. Esto se debe a la intervención de las fuerzas de Van der Waals y de las de dipolo-dipolo, las cuales hacen que se requiera una mayor energía para separar los átomos y electrones atraídos. La nomenclatura, entonces las cetonas se nombran según la prioridad o importancia del grupo del carbonilo. En la molécula entera, cuando se encuentra una molécula regida por el grupo del carbonilo, la cetona se nombra agregando un sufijo como onda al nombre del hidrocarburo. Se nombra a la cadena principal aquella mayor longitud que tenga un grupo de carbonilo y luego se nombra la molécula. Si el grupo de carbonilo no tiene prioridad sobre los otros grupos funcionales de la molécula, entonces se identifica como oxo. Para las cetonas más complicadas pueden identificarse la posición del grupo funcional con un número, y en el caso de las dicetonas
Las cetonas, los dos sustituyentes R y R y idénticos, se nombra la nomenclatura con el sufijo dión. Finalmente también se pueden unirse la palabra cetona para después de que se identifiquen las cadenas radicales unidas al grupo funcional del carbonilo. La diferencia entre los aldehídos y las cetonas. La mayoría de diferencia entre los aldehídos y las cetonas es la presencia de un átomo de hidrógeno unido al grupo carbonilo en los aldehídos. Este átomo tiene un efecto importante a la hora de involucrar una molécula en una reacción de oxidación. Un aldehído forma un ácido carboxílico o una sal de ácido carboxílico, dependiendo de que se ocurre la oxidación bajo condiciones ácidas o básicas. Existen métodos para oxidar una cetona con agentes oxidantes mucho más poderosos que los típicamente usados. Por esto rompen la molécula de cetona separándola primero en dos o más partes. A continuación voy a hablar sobre los usos industriales y en la vida cotidiana que tiene la acetona. En la industria se observan muchas veces las acetonas en perfumes, en pinturas, en papeles estabilizantes y preservativos que evitan que otros componentes con la mezcla se degraden. También tienen un amplio espectro como solventes en aquellas industrias que fabrican explosivos, pinturas y textiles, y además se encuentran también en farmacéutica. La acetona más pequeña y sencilla conocida es un solvente muy llamado mundialmente que es utilizado como removedor en pintura, más conocido como thinner. En la naturaleza las cetonas pueden aparecer como azúcares llamados cetosas, y las cetosas son monosacáridos que contienen una cetona por molécula. La cetosa más conocida es la fructosa, que es el azúcar encontrado en frutas y miel. La biosíntesis de ácidos grasos que se da dentro del citoplasma de las células animales también ocurre por acción de las cetosas. Y ya para terminar, como mencioné anteriormente, puede existir una elevación de cetonas en la sangre después del ayuno o en casos diabéticos. Unos ejemplos de cetonas, entonces podemos encontrar la molécula butanona, también conocida como MEG. Es un líquido producido a gran escala en las industrias, es utilizado como solvente, se presenta de forma líquida, incolora, inflamable, de olor dulzón y muy fuerte. En la naturaleza se puede encontrar como sustancia en el reino vegetal producida por algunos árboles, presente también en pequeñas cantidades en los frutos y vegetales. Es un producto industrial utilizado a base de disolvente en diversas aplicaciones. Otro ejemplo sería la ciclohexanona, es una molécula producida a enorme escala. Esta acetona se usa como precursora material en el sintético nylon, es un líquido aceitoso transparente, de amarillo también, con una miscibilidad limitada con el agua. Es muy miscible a una cantidad variada de disolvente orgánico como acetona. La testosterona, también conocida como C19H22O2. Las cetonas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. El importante carbohidrato fructosa, las hormonas que caracterizan son la testosterona. Es una hormona masculina, así como el conocido alcanfor usado como un medicamento tópico. También en ejemplos de cetonas encontramos la acetona, conocida también como propanona, que es un compuesto incloro utilizado para la fabricación de diversos productos industriales como plásticos, también como productos de higiene para el hogar y cosméticos como el quitasmalte. También encontramos la cortisona, que es una hormona esteroide utilizada para combatir ciertas dolencias y afecciones como inflamaciones, acné, alergias y otros tipos de reacciones cutáneas, asma, cáncer y leucemia.